Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días tengan todos y todas. Yo ya me referí por el fondo a este proyecto. Lo que quisiera es dejar aquí plasmado el espíritu del legislador debido a el vaivén con los temas de enfermedad terminal que hemos tenido el diputado Villalta y mi persona. Quisiera decir que la categorización de un enfermo como terminal ha variado en el tiempo, en función del progreso de la medicina y la disponibilidad de nuevos tratamientos y técnicas de apoyo vital para enfrentar enfermedades graves. Hay enfermos muy graves que antiguamente morían, pero que hoy en día pueden ser recuperados al disponerse de tratamientos específicos y de recursos terapéuticos que reemplazan funciones u órganos vitales dañados. Igualmente, hoy se dispone de intervenciones terapeutas que permiten prolongar la vida por un periodo significativo de tiempo en pacientes portadores de una condición patológica anteriormente considerada terminal. Un buen ejemplo es el de los enfermos con insuficiencia renal crónica, catalogada anteriormente como una enfermedad terminal, que hoy sobreviven al ser tratados con diálisis crónica o trasplante renal. La gravedad de una enfermedad es un concepto distinto al de enfermedad terminal. Generalmente se califica de grave a un paciente cuya enfermedad o condición representa una amenaza potencial para su vida. Así, un enfermo terminal es habitualmente un enfermo grave, pero obviamente la mayoría de los enfermos graves no pueden ser calificados como enfermos terminales. Por ejemplo, los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos para recibir tratamientos de enfermedades o complicaciones agudas parcialmente mortales son ciertamente pacientes graves, pero no por el hecho de estar en una unidad de cuidado intensivo se puede decir que es un paciente terminal. Tampoco la incurabilidad es sinónimo de terminalidad. Hay pacientes que padecen de enfermedades incurables, pero que no los conducen a la muerte en plazos breves y en consecuencia no son enfermedades terminales. Por ejemplo, un Alzheimer. Diagnosticar un paciente como terminal constituye para un médico una gran responsabilidad profesional y ética. Por una parte, induce un cambio radical en su actitud y acciones terapeutas, ya que el tratamiento curativo da paso al paliativo y al cuidado básico del enfermo. Por la otra parte, implica la obligación de quien tenga efectivamente y en la práctica el rol de médico tratante, de asumir en plenitud el cuidado del paciente hasta su muerte. Todo lo anterior señala la importancia de definir con la mayor precisión posible lo que se entiende por enfermo terminal o condición terminal de una afección, así como describir los deberes del médico en el cuidado de los pacientes. Para que un paciente pueda ser calificado como terminal, se deben cumplir las siguientes condiciones. A. Ser portador de una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto. El diagnóstico de la enfermedad o condición patológica debe ser bien fundamentado y ser formulado por un médico que tenga los conocimientos, habilidades y experiencia necesaria para hacerlo más allá de toda la duda razonable del diagnóstico experto. Si el médico tratante tiene dudas sobre el diagnóstico de la afección que sufre su paciente, es su deber consultar otras opiniones idóneas. B. La enfermedad o condición diagnosticada debe ser de carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal, próximo o en un plazo relativamente breve. La progresividad e irreversibilidad de la enfermedad son elementos definitorios necesarios y copulativos para clasificar a un enfermo como terminal. Hay que reconocer, sin embargo, que el pronóstico fatal de una enfermedad se basa principalmente en criterios estadísticos, de modo que en casos individuales puede haber variaciones en la evolución predicha en la enfermedad, dependiendo de su naturaleza u otros factores. Sobre la extensión del plazo
en que se produce la muerte hay diversas opiniones, desde menos de un mes hasta 6 meses. Este último es un criterio utilizado por Medicare en los Estados Unidos de América por razones administrativas. Tratar de establecer un plazo exacto parece arbitrario, pero en la mayoría de los casos se trata de plazos breves, horas, días, semanas o a lo sumo pocos meses. C. En el momento del diagnóstico, la enfermedad o condición patológica no es susceptible de un tratamiento conocido y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte próxima, o bien los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces. La carencia de un tratamiento conocido y de eficacia comprobada se refiere a que no se dispone de él en el estado actual de los conocimientos médicos. A la luz del acelerado desarrollo científico y tecnológico, se puede predecir razonablemente que enfermedades consideradas hoy irreversibles dejarán de serlo en el futuro, con el advenimiento de nuevos recursos terapéuticos. Hay tratamientos disponibles para enfermos graves que pueden mantener con vida al paciente durante años y que pese a ello en algún momento de la evolución pueden dejar de ser efectivos, convirtiéndose así el paciente grave en paciente terminal. Tal es el caso de la quimioterapia en algunas formas de cáncer. Es necesario reconocer que en algunos casos el carácter terminal de un paciente puede estar condicionado por la imposibilidad práctica de utilizar los recursos terapéuticos que la medicina dispone y que podrían modificar el pronóstico terminal de una enfermedad, pero que son de una disponibilidad muy limitada, complejos y costosos, como es el caso de los trasplantes de órganos. También en algunas ocasiones excepcionales, el aislamiento geográfico podría condicionar el diagnóstico de enfermo terminal, dada la carencia de recursos terapéuticos complejos e imposibilidad de traslado a un centro especializado. Los criterios que hemos mencionado pueden cumplirse en algún grado etario. La edad avanzada no es un criterio válido para catalogar como terminal a un paciente, tampoco lo es el compromiso de conciencia, cognitivo o de relación, si ello no se acompaña de una condición patológica grave, progresiva e irreversible, para lo cual no existe tratamiento curativo. La Sala Constitucional ha indicado que procede el retiro de los recursos en caso de enfermedad terminal por tratarse de una situación atípica, absolutamente excepcional y que no encuadra de modo alguno dentro de los supuestos normales o estandarizados estatuidos en la entrega prorrateada del monto del ROP. El fin u objetivo establecido para la entrega de tractos del monto en cuestión, incluso dentro de un periodo más corto, pierde sin duda todo sentido en este caso en particular, pues no tiene cabida pensar en que el amparado podrá utilizar dicho dinero para cubrir sus necesidades de ahora en adelante y hasta su vejez, cuando tal y como se dijo, los médicos lamentablemente le han pronosticado muy pocos meses de vida. En otras palabras, la situación extrema y actual que enfrenta el amparado, quien en cualquier momento puede morir, hace imposible la aplicación de las reglas generales establecidas por los recurridos en el disfrute del monto del ROP. De acuerdo con la Sala, en el voto 4814-2020, en estos casos la persona goza de un derecho fundamental a disfrutar durante los próximos meses de calidad de vida y a soportar con esto dignamente la enfermedad que padece. El tutelado tiene el derecho de pasar los últimos días de vida disfrutando de la totalidad de un dinero que es de su propiedad y que ahorró por muchos años, invirtiéndolo no solo en la adquisición de medicamentos que le permitan aliviar sus dolores, sino también de todas aquellas cuestiones que a bien tenga, de modo tal que pueda atender sus problemas y padecimientos físicos, así como sus problemas o pendientes de índole personal. Lo que se busca entonces es que el recurrente pueda gozar en la medida de sus posibilidades de paz y tranquilidad durante los últimos días que le restan de vida.